Hola, mi nombre es Alan y estas son las preguntas que me tocaron para de sistemas eléctricos. La primera pregunta es mencionar las ventajas y desventajas de los medidores capacitivos de nivel. Iniciaremos primero con las desventajas y es más que nada ya que este nivel de capacitivo de forma física se utiliza como un sensor y una sonda de referencia que se mete, bueno, en el líquido o en el espacio que se quiera medir. Entonces, esta sonda puede generar algún tipo de problema ya que de esta lo que hace es detectar la capacitancia real que existe, lo refleja y lo muestra. Entonces, muchas veces lo que puede pasar es que este aparato, este nivel capacitivo, lo refleje con algunas alteraciones debido a humedad, algunas, bueno, humedad debido a que pues el agua no es lo mismo, o sea, humedad significa que hay agua en el aire, entonces el aire no es la misma constante eléctrica que debería tener el aire, entonces hay como que faltas de exactitud. También puede haber algunas otras energías electrostáticas en el proceso del que se realiza, o haya sistemas o más fallas o desventajas internas de tener un sensor de nivel capacitivo físico, ya que puede fallar el sistema análogo, el rango. Entonces, también puede haber fallas en la que la sonda se introduce y no posee la distancia de detección tan grande según el lugar que se quiere medir. O sea, entonces, por lo que depende un poco del tamaño del sensor y esto va a indicar si es funcional, si no, y dependiendo si es el tamaño, si varía, puede cambiar el valor de capacidad que dé. A lo mejor no va a variar tanto, pero sí va a haber algunas variaciones que crean exactitudes y entonces crean dudas y puede fallar en un experimento más grande. Entonces, una limitación ya que otra que puede haber es que dependen de la constante eléctrica. La mayoría debe saber qué líquido estás midiendo primero y debes programarlo para cierta sensibilidad para cierto líquido, por ejemplo. Entonces, eso también te da una desventaja al momento de realizar el experimento. Y una desventaja más que nada, si es teórico, pues es algo irreal, o sea, no es algo que puedes realizar en un experimento real, en un simulador. Es algo que realizas en un simulador. Entonces, al momento que lo realices, pues va a tener fallas. Y, por ejemplo, también si quieres obtenerlo en un modelo teórico, pues ya si quieres obtener la capacitancia de una forma muy extraña, pues va a ser difícil de a lo mejor modelar, obtener una fórmula para modelarlo en una herramienta como MATLAB. Y las ventajas podría ser que existen sensores que actualmente aplican líquidos y puede ser contrastado con la teoría. Si bien puedes obtener la experimental, puedes obtener la teórica, entonces puedes comparar y puedes saber la exactitud de ese aparato, entonces te da una otra referencia aparte de la que tienes. Y también puedes utilizar el sensor en diferentes formas, diferentes presentaciones y se adapta a la figura, entonces pues hay diferentes tipos de sensores, entonces pues es más fácil de elegir tú cuál quieres para cierta situación, entonces lo hace de una forma mejor. Otra ventaja también es que es una operación viable para productos viscosos y que generan adherencia, por lo mismo o sea, puede respaldarlo con valores teóricos y sirve para esto. Entonces, pues obtienes resultados también útiles. Y otra de las formas que sirve es que la constante capacidad es distinta. Entonces, porque esta desventaja es desventaja y ventaja, ya que en muchos sensores puedes saber qué tipo de líquido, qué tipo de sustancia está en un recipiente al obtener la capacitancia. Entonces, es una forma de obtener algo mejor, una variable que no sabes. La segunda pregunta es, el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana que encierra un dipolo es cero, a pesar de que el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie no sea cero. Explica por qué pasa esto. Bueno, primero que nada quiero explicar, el campo eléctrico pues es una interacción de dos cargas, en este caso depende de la carga y la posición del punto donde se quiere obtener el campo eléctrico. Entonces, si hay dos cargas, por ejemplo, en este caso no son las mismas, no es un dipolo, pero representa muy bien lo que queremos explicar. Hay una positiva y una negativa. En el caso del dipolo tiene que ser de la misma magnitud, pero lo que va a pasar es que se utiliza la fórmula de campo y se obtiene, y se va a crear, el campo eléctrico se produce similar al que mostramos en la imagen de la izquierda. Entonces sí va a haber campo eléctrico, porque este depende de la distancia hacia el punto que quieres y de la carga individual de cada uno. Sin embargo, para obtener el flujo se obtiene a través de la superficie cerrada, o comúnmente llamada superficie de Gauss. Solo depende de la carga de la superficie que está en sierra. Por lo que, como se muestra en la imagen de la izquierda, pues es la carga, y la fórmula también es la carga entre epsilon, ajá, entonces la carga neta eh, de cualquier superficie, no importa la forma, es dada por la carga entre epsilon y es independiente pues, de esta forma. Entonces, si tienes dos cargas, una positiva y una negativa, de la misma magnitud, pues se restan y da una carga total de cero. Entonces, el flujo va a ser cero. Entonces, sí, esta es la diferencia entre el campo y el flujo, ya que el campo depende de la suma de los campos individuales, la distancia, mientras que el flujo no depende de la distancia ni nada, sino depende de las dos cargas que se tienen. En este caso específico se tienen dos cargas opuestas, entonces la carga es cero y por consecuencia el flujo es cero. Entonces esa es la razón por la teoría y la forma en la que está expresada
Gauss. Entonces, pues si se quiere obtener de esa manera, pues ese es el resultado que se va a obtener con este caso específico. Y estas son las bibliografías. Obtenemos la mayoría de la teoría del libro de Serway y además de ciertas páginas de internet para las ventajas y desventajas de medición de nivel.